Hola a toda la comunidad Oracle hispana, mi nombre es Fernando y continuamos con esta serie de videos cortos en donde hablamos acerca del lenguaje SQL. Hoy específicamente vamos a estar hablando de los 16 comandos más importantes del lenguaje y te pido que si te interesan estos videos te suscribas por favor a nuestro canal de YouTube *más. El lenguaje SQL se compone principalmente de 16 comandos que podemos agruparlos en 4 grupos. En el primer grupo se encuentran los comandos que tienen que ver con el manejo de las estructuras, o sea, creación de tablas, modificación de tablas. Y a este grupo de comandos se lo llama DDL, lenguaje de definición de datos. En el segundo grupo están los que tienen que ver con la manipulación de los datos que tenemos dentro de nuestras estructuras y se lo conoce con lenguaje de manipulación de datos. En tercer lugar tenemos el lenguaje de control de datos, DCL, que ahora más adelante vamos a ver qué es, y el lenguaje de control de transacciones, que ahora más adelante también vamos a ver más en detalle. Pero bueno, empecemos primero con la lista de comandos DDL. Dentro de los comandos DDL, el primero que vamos a mencionar es el comando create, que nos permite, por ejemplo, crear una tabla. Con el comando create, por ejemplo, creamos una tabla con sus columnas. Luego tenemos el comando alter, que nos permite modificar la estructura de un objeto ya existente. Por ejemplo, agregar una columna en una tabla. Otra cosa que podemos hacer es con el comando rename, que podemos modificar el nombre de una tabla. Supongamos que esta tabla se llamaba T y la podemos renombrar al nombre R. Otro comando es el comando comment, que nos permite almacenar comentarios acerca de nuestras estructuras en el diccionario de datos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a hablar de qué es el diccionario de datos. Por ahora quedémonos solamente con que podemos almacenar comentarios acerca de nuestras estructuras dentro del diccionario de datos. Luego viene el comando truncate, que es un comando un poco polémico porque es un comando que sirve para vaciar una tabla. En ese sentido, tiene más parecido a estar dentro del grupo de las sentencias o de los comandos que entran dentro de la manipulación de datos. Pero, por la forma en que el truncate se implementa internamente, tiene características de DDL. Y por eso todos los lenguajes lo terminan, todos los lenguajes SQL de las distintas compañías lo terminan poniendo dentro del grupo de las DDLs. Y por último, tenemos el comando drop, que nos permite eliminar una tabla. Así que bien, dentro del lenguaje de definición de datos tenemos los comandos create, alter, rename, comment, truncate y drop. Ahora vayamos al segundo grupo, que es el lenguaje de manipulación de datos. Acá ya existe alguna estructura y empezamos a trabajar con el contenido de la tabla, por ejemplo. Entonces, supongamos que ya tenemos esta tabla que existe y dentro del lenguaje de manipulación de datos tenemos el insert, que es el comando SQL que nos va a permitir ingresar filas en nuestras tablas.
tenemos el comando update, que nos va a permitir actualizar datos puntuales dentro de nuestras tablas. Tenemos el delete, que nos va a permitir eliminar filas completas de nuestras tablas. Tenemos el comando merge, que nos permite en un solo comando hacer insert, update y delete de acuerdo con ciertas condiciones que puedan cumplir las filas. Y el más importante de todos, que es el select. Importantes son todos, ¿no? Pero importante en el sentido de lo potente. Justamente el lenguaje SQL lo más potente que tiene es la sentencia o el comando select, que nos permite consultar u obtener información almacenada dentro de nuestras tablas. La mayor parte de las charlas que vamos a tener de acá en adelante van a estar orientadas a la sentencia o hacia el comando select. Así que bueno, aquí tenemos las sentencias de ML, ¿no? Insert, update, delete, merge y select. El tercer grupo es el lenguaje de control de datos, o DSL. Lo que vamos a decir acá es que nosotros en nuestras bases de datos vamos a poder tener muchos usuarios definidos que van a poder hacer uso de nuestra base de datos, ¿no? Y estos distintos usuarios van a poder ser dueños de distintos objetos. Por ejemplo, este usuario puede ser el dueño de esta tabla. Y este usuario, como dueño de esta tabla, es quien va a poder tomar la decisión de a qué otros usuarios de la base de datos le puede dar accesos de lectura, de modificación, etcétera, sobre sus objetos propios. ¿Cómo va a poder hacer eso? Bueno, este usuario va a poder disponer de comandos que están dentro del grupo del lenguaje de control de datos para poder manejar la seguridad de sus objetos. Con el comando grant, el usuario va a poder dar permisos sobre sus objetos, y con el comando revoke va a poder quitar permisos sobre sus objetos. Así que con estos dos solamente ya completamos lo que es el lenguaje de control de datos. Y por último tenemos el lenguaje de control de transacciones. Acá es un poquito más complicado porque todavía no hemos definido exactamente qué es una transacción, pero por ahora digamos que una transacción es un conjunto de comandos SQL que se van a comportar como una unidad de trabajo. Por ahora eso solo. Ahora bien, ¿qué comandos tenemos dentro de este grupo? El commit, que nos va a permitir confirmar una transacción, o sea, confirmar a ese grupo de comandos SQL que van a comportarse como una sola unidad de trabajo. El comando rollback, que nos va a permitir deshacer una transacción, volver atrás una transacción. Y el comando savePoint, que nos permite poner puntos de control sobre una transacción para poder hacer luego rollbacks parciales o deshacer parcialmente nuestra transacción. Y bueno, con esto completamos la lista de comandos SQL más importantes. Espero que este video te haya resultado interesante. En el próximo video vamos a estar hablando sobre los recursos que podemos encontrar en Internet para potenciar nuestro conocimiento acerca del lenguaje SQL y de las bases de datos Oracle. Y lo que te pido como siempre es que si te pareció interesante este video, te suscribas a nuestro canal de YouTube *más. Muchas gracias.